textos freudianos que vamos a puntuar. Yo les comentaba la vez pasada, la idea no era trabajar Freud en esta materia, pero tenemos que tener como un sustrato, una base común para después leer diferentes autoras, que son las que me interesa transmitirles, mujeres psicoanalistas que han trabajado ese concepto escandaloso que es el complejo de castración, y sobre todo el complejo de castración como determinante de la posición femenina. ¿Sí? Para llegar a eso tenemos que pasar por algunas elucubraciones, al menos polémicas, del psicoanálisis, especialmente en Freud. Por eso les hice llegar algunos textos que los ordeno de esta manera. Un primer texto que era el de 1908 sobre las teorías sexuales infantiles, y después una etapa que va de 1923 a 1925, casi 100 años, que es la organización genital infantil, el ocaso del complejo de Edipo y algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Y después dos textos dedicados específicamente a la mujer o a lo femenino, que son de 1931 y de 1933. Una que es sobre la sexualidad femenina y otra que es una conferencia que se llama La Femineidad. ¿Sí? Entre estos dos últimos y los primeros tres pasaron 6 años. ¿Sí? Pero pasaron cosas en esos años. Y las cosas que pasaron en esos años es, como les contaba la vez pasada, que algunas pacientes de Freud se empiezan a ejercer ellas mismas el psicoanálisis y empiezan a producir una elaboración teórica sorpresiva para el mismo Freud, y acaso los puntos más importantes y candentes de la sexualidad femenina, que es lo que se dio en llamar la fase predípica. O sea, a Freud se le había escapado la tortuga respecto de ese periodo tan rico en la estructuración del desarrollo psicosexual y pleno de consecuencias en la vida anímica de la mujer, que era su relación con la mamá. ¿Sí? Todo lo que acontecía en la relación cuerpo a cuerpo con la madre, respecto de lo cual toda la intervención paterna era algo a ubicar en un nivel secundario. Y esto lo trajeron ellas, no lo trajo Freud. ¿Sí? Entonces, en 1922, ya temprano, Karen Horney va a publicar un artículo que se llama Sobre la génesis del complejo de castración en la mujer. Nos tenemos que ir haciendo esa idea del complejo de castración en la mujer, que ya había aparecido antes en la pluma de un varón, de un psicoanalista hombre, en 1920, Karl Abraham, que había escrito Manifestaciones del complejo de castración femenina. Ese texto lo vamos a ver, Manifestaciones del complejo de castración femenina. Y otra psicoanalista que vamos a ver, que se llama Helen Deutsch, y que era
la que se ubicaba en el polo opuesto de las elaboraciones de Karen Horney, que es Helen Deutsch, que en 1925, o sea, a la altura del último de los 3 textos de Freud que le hice llegar, de la primera parte, de esa primera parte, en el mismo año en que Freud escribe algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica, Helen Deutsch escribe La psicología de la mujer y su relación con la función reproductora, ¿sí? Y vamos a ver una especie de combate teórico, pero es una especie de combate teórico que tiene que ver con un combate subjetivo de lo que cada una de ellas había encontrado en su propio análisis, en la elaboración de su propio análisis, que hacen que Helen Deutsch sea la teórica dentro del psicoanálisis del masoquismo femenino. Ella, una mujer, en su propio análisis empieza a plantear cuestiones que en la psicología de la mujer habita algo de suma importancia, que es el masoquismo femenino, y que es lo que le permite algunas cuestiones que si no, difícilmente podría encarar, por ejemplo, el parto. Una especie de recuperación de cierta dimensión placentera en el dolor, ¿sí? Lo vamos a ir siguiendo, con ella la vamos a discutir, seguramente se la va a vituperar, porque muchas veces dicen, ¿quién se cree esta para decir lo que dice? Esta está re loca, ¿sí? La vamos a ir siguiendo. Siempre con viento a favor y pensando que han aportado algo en la historia del psicoanálisis. Bien, pero antes de entrar a este periodo de apego materno exclusivo, que es toda una etapa de apego exclusivo con la madre, antes del abandono del objeto madre, si es que podemos hablar del abandono del objeto madre, ¿sí? Si es que podemos hablar, antes de todo este complejo, el lado femenino del complejo de castración, antes de meternos en esto, tenemos que trabajar estos primeros textos que les mandé. Quisiera saber si los han leído, si los han ojeado, los han leído, los han ojeado, y quisiera saber si alguno quiere proponerse para hacer una puntuación. Si no quiere proponerse para hacer una puntuación, pues bien la haré yo y vamos avanzando. ¿Nadie se propone? Bien. 1923, la Organización Genital Infantil. Voy a estar con el tomo 19 a mano. Les pido disculpas para las personas que ya conocen, les pido disculpas a las personas que ya conocen estos textos como la palma de la mano, pero hay quienes no lo conocen como la palma de la mano, entonces lo tenemos que seguir. Pero bueno, vamos a darnos una vueltita lo más rápido que podamos, ¿sí? La Organización Genital Infantil es un texto de 1923, ¿sí? Es un texto importante, porque de entrada ubica algo que desde el psicoanálisis lacaniano lo leemos como la estructura. O sea, allí donde Freud habla de la niñez y de cosas que pasan en la niñez, Lacan, estructuralista, lee, esa es la estructura. Donde se dice el niño, estamos hablando de la estructura, ¿sí? La estructura donde se produce un sujeto, ¿no? Una estructura de subjetivación, ¿sí?
Y el texto comienza así, comienza diciendo Freud, cito, es bien sabido, es bien demostrativo de la dificultad que ofrece el trabajo de investigación en el psicoanálisis que rasgos universales y constelaciones características puedan pasarse por alto a despecho de una observación incesante, prolongada por decenios, hasta que un buen día se presentan por fin inequívocamente. Con las puntualizaciones que siguen, querría reparar un descuido de esta índole en el campo del desarrollo sexual infantil. Es decir, rasgos universales y constelaciones características. ¿Sí? Esto es lo que se llama la estructura. Son constelaciones características, rasgos universales que bien puede que, a despecho de la observación incesante, se te escapen, porque en todo el material que se presenta y en la elaboración psicoanalítica sobre ese material todavía no se ha despejado qué es lo estructural a diferencia de lo supraestructural. ¿Qué es, digámoslo en términos lacanianos, lo que tiene que ver con la estructura, diferenciándolo de las escenas que se montan sobre la estructura? ¿Sí? La idea es diferenciar la estructura a nivel simbólico. Siempre que esté hablando de Lacan voy a ubicar el Lacan del complejo de castración. La teorización lacaniana es un poquito más complicada, pero hay toda una época que le sigue muy de cerca a Freud. Entonces dice, cuando Freud habla de la estructura, está hablando de lo simbólico. ¿Sí? Entonces, diferenciar la estructura como simbólico, que acá se llama rasgos universales y constelaciones características, diferenciar eso de las escenas imaginarias que se montan sobre la estructura simbólica. ¿Qué son las escenas imaginarias? Son las escenas, el mundo en el cual habitamos nosotros, ¿cuántos? Nosotros 14, nosotros 13, habitamos un mundo donde estamos nosotros y nuestros objetos de amor y odio. ¿Eh? Esa es la escena en que vivimos. Vivimos en escenas. Las llamamos escenas, las llamamos fantasías. Vivimos en una especie de fantasía despierto, ¿sí? Lo llamamos realidad psíquica. No vivimos en la realidad real, vivimos en la realidad psíquica, ¿sí? Y esa realidad psíquica se monta sobre una estructura. Y esa estructura que se llama rasgos universales y constelaciones características, y a Freud se le despejó en este momento. ¿Sí? Empieza como una especie de mea culpa. Dice, han pasado años y recién ahora me cae la ficha de cómo viene la mano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él había planteado, en rigor de verdad, toda una diferencia entre lo que era la sexualidad infantil y la sexualidad adulta. Había planteado toda una diferencia entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta. Aquí dicho entre paréntesis, entre nosotros, no hay la sexualidad adulta, pero para Freud la había. Freud tenía una idea de que el desarrollo psicosexual en determinado momento larga todo el lastre infantil y se llega a una posición que se dio en llamar la genitalidad. ¿Y qué era la genitalidad para Freud? Bueno, el punto terminal del desarrollo psicosexual donde alguien estaba ubicado en una posición subjetiva, en una posición sexuada que le permitía acceder a lo que era el campo de la reproducción. Una mujer hace todo un largo periodo, ya lo vamos a ir viendo, todo un largo periodo para determinado momento quedar ubicada en la posición simbólica de mujer y el hombre en la posición simbólica masculina. ¿Y qué hacían? Se veían, se miraban, se gustaban, se excitaban y cogían y tenían un hijo. Era así, era un modelo.
la aguja y el hilo, el botón y el ojal. Era así para Freud. Todo lo demás no era una enfermedad, pero todo lo demás había que ubicarlo en relación a fijaciones de ese camino del recorrido psicosexual. Quedó fijado este punto, y como quedó fijado este punto, quedó en una posición homosexual, etcétera, etcétera. El psicoanálisis lacaniano, que se apoyó en Freud, ¿sí?, dijo, corten esa última parte de la película, esto es un invento de él. Esto es un invento de él, una cuestión ideológica que tenía Freud, entonces cortémoslo y vamos a quedarnos en lo otro. Por eso pongo bien entre comillas lo que sería la posición genital como posición adulta, ¿sí? Entonces, en este punto, Freud había empezado hablando de la diferencia entre lo que era infantil, la sexualidad adulta, y la sexualidad adulta que tenía la genitalidad como punto pivot alrededor de la cual gira todo. ¿Sí? Alrededor de la cual gira todo. El niño y la niña se chupan el dedo. Y después les encanta que les limpien el esfínter anal. Pero llega un momento donde descubren eso a nivel genital y después de determinadas vicisitudes llega un punto de genitalidad que establece estas dos posiciones que les dije antes, ¿sí? Pero Freud, las primeras teorizaciones de Freud tenían que ver más con la sexualidad infantil entendida por fuera de lo genital. ¿Sí? Había trabajado todo lo oral, todo lo anal, todas las cuestiones de angustias vinculadas a lo, bien entre comillas, pregenital. Y en este artículo dice, yo empecé trabajando las diferencias, pero se me piantó lo más esencial. Hay en la sexualidad una organización genital infantil. Y esto no lo había captado en su real dimensión. Por eso yo pongo como antecedentes, no todos los colegas lo ponen, pero para mí es algo que se cae de maduro, el texto que estuvimos viendo de 1908. Porque el texto que estuvimos viendo en 1908, que no hablaba de la organización genital infantil, no sé si recuerda, hablaban de teorías sexuales infantiles, pero había una teoría, entre todas las teorías, que decía, todo tiene pene. O sea, ya él había captado eso. Él había captado ese punto. Lo que no le había dado es esta característica de rasgo universal y constelación característica que uno dice, bueno, es un elemento central de la estructura en la medida en que es en la estructura lo que es que se juega la dialéctica fálica. ¿Sí? Cuando uno habla de la estructura en Freud, ¿de qué habla? Del complejo de Edipo. Y el complejo de Edipo, eso es la estructura en Freud. Si cuando un estructuralista agarró los textos de Freud, dijo, la estructura es el complejo de Edipo. Es la cara individual de lo que un antropólogo como Lévi-Strauss decía, bueno, el punto nodal de la estructura es la prohibición del incesto. Es lo mismo, visto desde una sociedad, la prohibición del incesto, que visto desde lo subjetivo más singular, ¿sí?, el complejo de Edipo, a ser pensado con un núcleo que es el complejo de castración. Si vos le sacás el complejo de castración al complejo de Edipo, queda como una cosa de amores. Si yo amaba a mamá y mamá en vez de amarme a mí, amó a mi hermanito y eso fue un quilombo. O mamá en vez de amarme a mí, amó más a mi papá, que es una cosa que uno en los consultorios escucha constantemente, incluso hoy en día, y lo sigue escuchando.
pero nos quedamos en esa novela, en el complejo de Edipo es como una larga novela que llega hasta nuestros días, o decimos, bueno, hay un elemento de hay una organización estructural que se llama el complejo de castración. ¿Sí? Y esto lo encuentra Freud y lo presenta en este texto, lo que se llama la organización genital infantil, que vamos a ver que de genital no tiene nada. No tiene nada. Vamos a tratar de hacer un efecto de lectura para seguirlo a Freud, cuando nos dice que no hay un primado genital, sino que hay un primado del falo. No hay un primado genital, sino que hay un primado del falo. Entonces les propongo, con esta clave, voy a leer, nadie mejor que Freud para explicar estas cosas, así que me voy a tomar el atrevimiento de leer algunas frases, que si ya las leyeron las pueden ubicar. La primera, que es en la página 146. Hacia mitad de página, Freud dice, cito, en el apogeo del proceso de desarrollo de la sexualidad infantil, el interés por los genitales y el quehacer genital cobran una significatividad dominante, que poco le va en saga a la de la edad madura. Un interés por los genitales y el quehacer genital que poco le va en saga al de la edad madura. El carácter principal de esta organización genital infantil es al mismo tiempo su diferencia respecto de la organización genital definitiva del adulto. ¿Cuál es el carácter principal? Reside en que para ambos sexos solo desempeña un papel un genital, el masculino. Por lo tanto, no hay un primado genital, sino un primado del falo. 1903, solo desempeña un papel un genital, el masculino. Uno no está acá para defender a Freud, uno lo mira un poco en perspectiva. Ya vamos a ver unos años después, mismo Freud, discutiendo con sus expacientes, ahora analistas, que en esta misma posición del falo la ubican sin ningún tipo de problema en la relación de la niña con la madre, más allá del padre. Y dice, ¿cómo se está jugando? ¿Cómo juega el un genital masculino? Pero eso que usted, doctor Freud, llamaba masculino, ojo que se llama el clítoris eso. Y eso se da dentro de la sexualidad femenina y arranca la sexualidad femenina de esa manera. ¿Se entiende lo que es relativizar un poco? Lo quiero relativizar sin negar que Freud acá dice un solo genital, el genital masculino. Todo tiene eso. ¿Sí? Es un texto, a diferencia de otros que vamos a ver, que está hecho desde una perspectiva de lo que le pasa al varoncito. Los textos de la sexualidad femenina, en la dialéctica fálica, vienen unos años después. 6, 7 años después. ¿Sí? Sigo en la página 146, un poco más abajo. Para él, volvemos para el varoncito. Mira, salteaba una parte, pero no la voy a saltear para defenderlo, pobre Freud, que era un tipo tan honesto intelectualmente. Dice, por desdicha solo podemos describir estas constelaciones respecto del varoncito. Carecemos de una intelección de los procesos correspondientes en la niña pequeña. Que es agarrar y decir, bueno, esto lo vi bien en los pacientes varones. Las mujeres siempre me es oscuro. Él hablaba así en términos de dark continent. Él decía, las mujeres son como un continente negro, una terra incógnita.
¿sí? Yo creo que les conté la vez pasada, había una paciente de Freud que luego fue amiga de Freud, Marie Bonaparte, y Freud tenía una relación con ella. Marie Bonaparte es una mujer muy especial y le pido disculpas que les corto la cuestión, pero como yo sé que no vamos a leer Marie Bonaparte, sé que no vamos a leer, como tampoco vamos a leer a Josine Müller, que era, ¿se acuerdan que la vez pasada vi un nombre que no me salía, y no me salía, y no me salía? Terminé con ustedes y me metí en la computadora, dije, no puedo, eh, no puedo tener un olvido respecto del lío que armó esta mujer en la historia del psicoanálisis cuando corrió todo de la dialéctica fálica y habló de las sensaciones vaginales tempranas. Lamentablemente ese texto, por una cuestión de pandemia, uno no lo puede conseguir. A mí me hubiese gustado conseguirlo, ¿sí? Pero cuando yo no puedo conseguir un texto, al menos se los comento, ¿sí? ¿Sí? A Josine Müller la vamos a discutir un poco más adelante. ¿Sí? Perdón, discúlpame que te interrumpa, Roberto, ¿cómo es el nombre? Josine Müller. Josine Müller, Müller con diéresis en la U. El texto se llama, a ver si lo ubico acá, porque a ver, un toquecito. Son de estas mujeres analistas, pero esta ha sido la más, la que cambió el curso de la historia, vamos a decir. Se llama el texto Una contribución al problema del desarrollo libidinal de la fase genital de las niñas. Una contribución al problema del desarrollo libidinal de la fase genital de las niñas. ¿Sí? Que es el texto donde se postulan sensaciones vaginales tempranas en los lactantes, en las lactantes. ¿Sí? Y imagínense, lo voy a decir muy esquemáticamente, toda una comunidad analítica diciendo la posición femenina se juega en esta historia, se arranca con la erogeneidad clitoridiana, y eso uno lo ve en las niñas, lo interpretan algunos síntomas de las mujeres, hombres, psicoanalistas hombres y psicoanalistas mujeres, reconstruyendo una fase genital, bien entre comillas, genital, que tiene que ver con la erogeneidad clitoridiana, ¿sí? Se arranca así, arrancan igual el varón y la mujer, arrancan toqueteándose los dos por igual, exactamente igual, y a eso se le llama goce fálico. O sea, no tiene que ver que si tiene forma de pene o tiene forma de clítoris, se llama goce fálico, se arranca de ahí y la posición femenina tiene que ver con algo que pasa, donde eso cede en favor de algo que tiene que ver con lo vaginal. Cierto desplazamiento de la erogeneidad, ¿sí? Del clítoris a la vagina. ¿Sí? La posición femenina implica una sustitución en el objeto, porque toda esa erogeneidad clitoridiana originalmente se juega con la madre, y ahora me tenés que explicar cómo dejó ese objeto para empezar a funcionar en relación al padre y terminar deseando un niñito del padre, y cómo algo de esa erogeneidad se cedió en relación a una supuesta erogeneización de la vagina o de la vulva. Me la tenés que explicar. Pero la sexualidad femenina es esto. Y una tal Josine Müller que dice, no, todo eso es secundario. Porque las lactantes mismas, las lactantes, bebé que toman, que ya tienen sensaciones vaginales. Y son sensaciones vaginales que han sido reprimidas porque se acompañan de fantasías incestuosas. La erogeneidad vaginal ha sido reprimida. Razón por la cual te cambió el eje completamente, porque dice, todos los hombres, el quilombo que tendrán en su vida,
a nivel de estructuración psicosexual, lo tendrán en relación a la cuestión del genital masculino. ¿Y las mujeres qué? En relación a lo fálico. Y no, fálico no, eso no, es una historia. Lo original es la sensación vaginal. Y seguramente lo fálico viene en segundo lugar, como se reprimió lo primero, entonces viene por otro lado, bla, bla, bla. ¿Se entiende que es un cambio absoluto? Y una tal Karen Horney, y un tal Ernest Jones, y una tal Melanie Klein, agarraron y siguieron el textito, porque no escribió mucho Jocelyn Müller, pero escribió eso, y eso dio pábulo, dio lugar, dio pie a que se haga un cisma, la reforma y la contrarreforma, un cisma dentro de la historia del psicoanálisis. Bien, Jocelyn Müller. Lo que me interesaba es ¿por qué llegué a Jocelyn Müller? Por asociación con Marie Bonaparte, la princesa Bonaparte, porque era de la realeza europea. ¿Sí? Una tipa que hizo mucho por el psicoanálisis e hizo mucho por Freud. De hecho, lo ayudó a escaparse con el advenimiento del nazismo. Una tipa que dedicó mucho de tiempo, de entusiasmo y de guita por la causa psicoanalítica y por la vida del doctor Freud. Es esa mujer a quien Freud le dice después de 30 y pico de años de experiencia, o después de toda una vida de experiencia, y una pregunta que no he logrado contestar, que es, ¿qué quiere una mujer? A ella se lo dijo, no me lo dijo a mí, se lo dijo a ella. Marie Bonaparte, ustedes imagínense, estamos hablando de 1920 y algo, es una mujer que se operó varias veces, se hizo cirugías para intentar desplazar tejidos del clítoris más cerca del canal vaginal. ¿Por qué traigo esto? Porque si yo cuento esto, y lo cuento en el año 2021, uno dice, es una psicótica, está loca, es un bicho raro. Y de hecho uno si quiere lo puede pensar. Lo que quiero extraer es la posición subjetiva de alguien que verdaderamente creía en lo que escribía. Alguien con una posición subjetiva donde si dice el tema de lo femenino tiene que ver con un desplazamiento, de una erogeneidad de tal lugar a tal lugar, después lo discutimos, esos milímetros, si es anatómico, si es simbólico, si es lo que sea, pero la tipa se hizo operar el cuerpo, y no era como hoy el asunto, donde la analgesia hace que entres a hacerte no sé qué estudio y salís y no te arriba de nada. Era gente muy jugada por lo que sentía, era gente muy jugada. Cada una de las analistas que vamos a ver son mujeres que tienen ovarios, son mujeres que tienen ovarios, equivocadas o no, han dejado marcas en la historia del psicoanálisis. Bonaparte no dejó teoría como puede dejar Joan Rivière, que la vamos a leer esa mujer, es lo más importante, pero te das cuenta que con su historia y con lo que generaron ellas con sus pacientes y ellas con Freud, dejaron marcas, ¿ok? Así llegué a Bonaparte. Bien. Entonces yo lo que les decía, volvemos a la página 146, ¿sí? Después de lo que les dije, Freud dijo, che, esto en la mujer la verdad que no lo veo, es medio oscuro, no agarró onda. Claro, lo agarraron ellas. 5 o 6 años después le llenaron las lagunas mnésicas. ¿Sí? Dice Freud, cito, para él, para el varón, es natural suponer que todos los otros seres vivos, humanos y animales, hoy estoy leyendo peor que nunca, es natural suponer en todos los otros seres vivos, humanos y animales, un genital parecido al que él mismo posee. Más aún,
sabemos que hasta en las cosas inanimadas busca una forma análoga a su miembro. Hasta en las cosas inanimadas. El termo tiene pito, el termo tiene el mate, y el mate va a estar con la bombilla, justamente, si no va a tener, es obvio, ¿sí? Diría el niño. Esta parte del cuerpo que se excita con facilidad, parte cambiante y tan rica en sensaciones, ocupa en alto grado el interés del niño y de continuo plantea nuevas y nuevas tareas a su pulsión de investigación. ¿Por qué traía esto? Creo que la vez pasada lo habíamos hablado. Disculpen que digo, creo que lo hablamos, pero como yo tengo varios lugares así de transmisión, a veces no recuerdo con quién hablé las cosas que hablé. Pero concepción psicoanalítica, ¿sí? Este empuje de una heterogeneidad, y con esta heterogeneidad se empiezan a armar teorías, ¿sí? La pulsión de investigación, el pibe quiere saber si el otro lo tiene, si no lo tiene, llega rápido a la conclusión de que todo lo tiene, que nada puede carecer de eso, ¿sí? El niño de 30, el niño de 40, pues el niño de 40 también tiene esa cosa. La concepción psicoanalítica lacaniana, yo lo digo en parte para despegarnos un poquito de la puntuación y para empezar a ver la cosa desde el final del camino. Lo digo como pequeños relámpagos, ¿sí? Freud va a tener la idea de que si vos ves a una mujer desnuda y no estás en una posición simbólica correcta, dicho de otra manera, no has atravesado de manera suficiente y acabada el complejo de Edipo, con su centro, el complejo de castración, lo digo ahora de otra manera, ¿sí? Si no tenés una posición en lo simbólico correcta, te vas a angustiar. La vas a ver desnuda y te vas a angustiar. Porque no vas a ubicar eso ahí que vos suponías en lo inconsciente que ella tenía. ¿Sí? Una mujer desnuda te va a reactivar la angustia de castración. Si alguna porque veo todas, Gabriela, Lucía, Ruth, a Juan Castro ahí, pero está con la cámara apagada. Si alguna de ustedes trabaja con niños, debe haber visto esos dibujos tan simpáticos que hacen los chicos de la vagina dentada, ¿sí? De ese tipo de fantasías que se proyectan en el lugar de una falta, en el lugar de algo que uno esperaba encontrar y no encuentra, ¿sí? Como alguien que no está en la posición simbólica correcta encuentra activarse en sí la angustia de castración a través de fantasías, una de ellas la vagina dentada, que ha sido trabajada en psicoanálisis como fantasía, ¿sí? Que te castra, que te corta el pito, ¿sí? Y cómo alguien puede no angustiarse y a la vez excitarse. Cómo el cuerpo de una mujer puede excitar a un varón. La perspectiva que voy a dar es una perspectiva androcéntrica, pero ustedes me dirán si algo de la mujer funciona así. Si algo de la mujer funciona así, ¿sí? Donde en el cuerpo de la mujer, y justamente en el lugar donde no hay pene, en el cuerpo de la mujer, se proyecta una fantasía que como tal articula el objeto de la pulsión. Es decir, se ve una mujer, el tipo ve una mujer, y se le hace agua a la boca porque dice, qué bombón, es para comérmela toda, ¿sí? Y proyecta sobre el cuerpo de ella una fantasía que articula un objeto pulsional, en este caso oral,
¿sí? Y este objeto pulsional, en un fantasma, tapona la castración de ella, confiriéndole un valor fálico. Fíjense qué construcción estamos hablando, porque seguimos hablando del complejo de castración y el valor fálico, pero lo hacemos jugar en un punto donde el pene no tiene absolutamente nada que ver. ¿Sí? Ella, ¿sí?, suscita el deseo de él. Ay, perdón, voy a preguntar algo que me van a odiar todos, pero como acá, Roberto Mariana soy. ¿Qué tal, Mariana? Buen día. Voy a preguntar algo, buen día, que me van a odiar todos porque seguro todos lo conocen, pero bueno, yo estoy como iniciándome de a poco y quiero estar más o menos segura de que entendí el recorrido que acabas de hacer. Sí. Porque lo leí como en alguno de todos los textos que venimos leyendo, sobre todo en el que leímos de la cabeza de Medusa. Sí. Como esta cuestión de la angustia refería también como al horror que produce la imagen, sí, de la mujer supuestamente castrada, digamos. Sí. Esto que vos decís, como ese fantasma, se construye como para poder tapar esa angustia de castración, que produce la castración, y a partir de ahí, porque vos en un momento dijiste esto de, perdón, no soy muy clara, pero en un momento dijiste esto de cómo el hombre, a su vez, frente a la mujer desnuda, se produce algo del orden de la angustia, pero también del orden del deseo desde una concepción más vulgar, quiero decir, ¿no? Deseo de... Sí, de deseo sexual, claro. Eso. Entonces digo, para dar lugar a ese deseo sexual también se construye ese fantasma como para poder taponar esa castración como vos dijiste. O sea, mira, ¿tiene que ver con ese pasaje o no tiene nada que ver? Mira, tiene todo que ver, tiene todo que ver, y yo no, al revés, no te voy a odiar, te agradezco que me preguntes, y me obliga a mí a ser cuidadoso, porque yo a veces tiendo a empezar el camino y decir, che, más adelante vamos a ver esto, y seguir el camino y decir, che, más adelante, y a veces genero un efecto de confusión no buscado, pero encontrado, ¿sí? Y estaba pegando un salto enorme, es un salto enorme. Estaba pegando un salto enorme de lo que sería una lectura freudiana a la letra, de lo que luego va a ser el complejo de castración, claro, leído desde Lacan. ¿Sí? Leído desde Lacan. Freud en determinado momento, Freud lo que va a hacer es, a ver, lo voy a contar de esta manera. Ay, perdón, posta me van a odiar, perdón. Dale, pues, si estamos empezando. No, digo eso, como que esto ya lo deben haber leído 400 veces y yo meto como que lo que me pasaba era, comprendí el recorrido que hiciste, pero se me vino la pregunta, después como que me la fui medio contestando, como diciendo, bueno, ese debe ser como un horror insoportable también, con lo cual algo el aparato tiene que hacer muy entre comillas, con eso, y por ahí es como que lo que no terminaba de entender del todo es frente a esta angustia de castración que produce o que provoca la mujer desnuda, ¿por qué, sería la pregunta, se construye ese fantasma? ¿Entiende lo que pregunto? Está bien. La movida es esta. Cuando Freud empieza con este artículo, y este artículo tiene algo de inaugural, porque dice, la verdad, ahora empiezo a ver cómo viene esta constelación universal, ¿sí? Estos rasgos universales y constelaciones típicas. Recién ahora la veo. Antes era una teoría entre otras teorías. Ahora es un punto pivot de la estructuración subjetiva. Ahora, a medida que esto se transforma en un punto pivot,
de la estructuración subjetiva, la angustia para Freud va a ser siempre angustia de castración. Antes podíamos tener angustia del destete, angustia de la pérdida del lesívalo, de los excrementos. Son datos clínicos de los nenes que hacen sequedades intestinales porque están angustiados y no quieren largar la caca. ¿Sí? Entonces se hablaba de la angustia en lo anal, de la angustia en lo oral. A medida de que la organización genital infantil cobra un papel central, un papel pivot, la angustia para el psicoanálisis no va a ser otra cosa que angustia de castración, bajo diferentes modalidades, pero siempre angustia de castración. La angustia de que un nene, una nena, la angustia ante el destino de los excrementos. Se angustian los chicos, ¿eh? Hay muchas encopresis y muchas sequedades intestinales que tienen que ver con la angustia, Chicos que pegan las rodillas, se hacen marcas en las rodillas haciendo fuerza muscular y en el esfínter anal para no largar el excremento. ¿Por qué? Porque eso los angustia. Esto lo trabajó, uno de los primeros que lo trabajó fue Ferenczi. La angustia que implica la pérdida del excremento. Entonces uno diría, hago la teoría de la angustia de la pérdida del excremento. Y Freud decía, no, es angustia de castración. Es la misma angustia que adviene en algunos sueños cuando soñamos que se nos caen los dientes se nos caen. Es la misma angustia que tienen algunos cuando tienen sueños que se caen las uñas. Es la misma angustia que una chica que vi, yo estaba, una chica que había llevado una familia amiga a la playa hace muchos años, y que como la chica tenía los cabellos ensortijados muy largos, y habían ido a una playa de esas uruguayas tipo Barra de Balizas, Cabo Polonio, digamos que ni agua corriente había y la piba tenía los pelos todos así enarenados, horrible. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Con mucho criterio agarró una tijera y le cortó el pelo para tener el cabello un poco menos abultado y lleno de arena. El tema es que cuando la chica vio los propios pelos en el piso, se puso a llorar de manera desesperada, agarraba los pelos en el piso y se los ponía así en la cabeza. Los cabellos en el piso se los ponía así en la cabeza. Entonces uno podría agarrar y decir, bueno, voy a elaborar una teoría de la angustia de la pérdida del pelo. Voy a elaborar una teoría de la angustia de la aparición de canas en el cabello. Voy a elaborar una teoría de todo el psicoanálisis freudiano dice, todo eso es angustia de castración, que se juegan diferentes planos, la angustia de castración en lo oral, la angustia de castración en lo anal, la angustia de castración en lo escópico, la angustia de castración en lo invocante o en lo sadomasoquista, se entiende, pero ya es un elemento central el tema de la angustia como angustia de castración. Y como bien dice Mariana, ¿sí? Si la castración es castración que se activa por lo que se ve en el otro, esto lo vamos a ver en los párrafos que siguen. El niño cuando ve a la niña que le falta, dice, a la mierda, a esta se lo cortaron, entonces me lo pueden cortar a mí. Si todo tiene pene y esta no tiene, es porque se lo cortaron. Entonces, si se lo cortaron a ella, me lo pueden cortar a mí. ¿Sí? Entonces Freud dice, así están las cosas. Él lo ve en ella y esto determina el horror hacia lo femenino, la predisposición hacia la homosexualidad, etcétera, 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 como evitación de la castración. Ahora, llega un momento que Freud se tiene que explicar, sí, bueno, pero en algún momento el hombre es falso, porque el hombre después quiere encontrar eso,
va a Tinder para encontrar a eso, va a Happen para encontrar a eso. El hombre no se angustia, llega un momento donde después él quiere. Entonces, el psicoanálisis post-freudiano, el psicoanálisis lacaniano, que era lo que decía viendo la película desde atrás, viendo la película desde el final del camino, el hombre, como neurótico, vela la castración, tapa la castración como con una especie de cortinado, como una especie de cuadro, como una especie de vestido. Es como que la viste a la castración. ¿La viste con qué? La viste con una fantasía libidinal que tiene un objeto pulsional. Dice, la agarro y es un caramelito. Conocí a alguien que es un caramelito. Y la veo y se me hace agua la boca. Y la quiero besar y la quiero chupar y la quiero chupar, que bueno, en la gramática pulsional sería chuparla, chuparme, porque me chupo mis propios labios a través de ella, y hacerme chupar, y ahí entramos en las películas triple X, donde se chupa mucho, ¿sí? Pero se viste... Por eso decías que el objeto de la pulsión es oral, dijiste en un momento. Exactamente. Sí, perfecto. sí. Ahí entendí. La castración entendí. Bien, está bien. Bueno, pero es la maniobra de la neurosis respecto de la castración. ¿Qué hace el neurótico respecto de la castración? La vela con un fantasma que articula un objeto pulsional. Lo voy a decir de esta manera y está bien dicho, pero habría que explicar, que funciona como fetiche para el deseo. El hombre ve eso y lo quiere. ¿Sí? De la misma manera que quiere controlar algo en ese objeto, lo quiere controlar. Ponete así, ponete así. Eres mía y solo mía. Te vas porque yo quiero que te vas. ¿Conocen esa canción? Te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que te... Bueno, esa es la canción que se le canta a un sorete. Piénsenlo así. El niño, el bebé, le canta al sorete, te vas, pero porque yo quiero que te vayas. Porque si yo quiero retenerte, vos no te vas. Eso que es propio de la sexualidad en el plano anal, aplíquenlo a una mujer. Y ahí van a tener toda una caracterización, incluso de violencia de género, qué sé yo, de eres mía, solo mía y yo te domino. Como domino a mi esfínter. ¿Sí? Entonces, esto que uno ve funcionar en el plano oral, esto que uno ve funcionar en el plano anal, se los podría poner en el plano escópico también. Se lo podría poner en el plano sadomasoquista también. Es una maniobra neurótica para velar la castración, y ese objeto con el que velo la castración en el otro tiene un valor fálico. Tiene un valor fálico, es decir, velo la castración con el falo. De tal manera que lacanianamente, cuando aparece la mina con las tetas así enormes, eso tiene valor fálico y está en el lugar de velar la castración. Y cuando tiene el... No quiero dar nombres, pero ustedes conocen a esas chicas operadas, es un hacer con la castración. ¿Sí? Es un hacer con la castración. Alguien creo que iba a hacer una pregunta. Sí, Roberto, no sé si se me escucha. Buenos días a todos. Julia, sos Julia, no veo quién pregunta. No, Gabriela. Gabriela, dale Gabriela. Sí, Roberto, es que escuché esto que mencionas sobre el fantasma se construye para velar la castración y recordé la disyuntiva que existe en el neurótico obsesivo. Se me ocurre cuando está la mujer esposa, donde no tienen relaciones, y está la amante, donde sí hay relaciones. Yo quería preguntarte, a ver si por ahí se articula algo de qué pasa con la castración en relación a la esposa, donde no la toca porque es la esposa, y ahí está articulada, yo qué sé, el tema de la amante, donde sí hay estas relaciones sexuales. No sé si se puede articular algo con eso. Sí que se puede articular, claro que se puede articular.
Lo que pasa que exige, Gabriela, exige ir introduciendo algunas cuestiones, algunas coordenadas clínicas que nos van complicando un poco el argumento. Pero está muy bien, y está muy bien pensarlo de esta manera, ¿sí? Está muy bien pensarlo de esta manera. Es evidente que todo lo que estamos viendo, las preguntas que me están haciendo, me las están haciendo ya desde otra parada de colectivo. Nosotros empezamos, pero es culpa mía cuando digo más adelante, vamos a ver más adelante, toda la gente me puede preguntar de esa parada de colectivo. Es evidente que lo que estamos viendo se da dentro de lo que uno puede llamar la dialéctica del deseo. ¿Sí? La dialéctica del deseo. El deseo es el deseo del otro. Lo hablé con ustedes esto, el deseo es el deseo del otro. Yo me posiciono como deseante frente al deseo del otro. ¿Sí? El deseo neurótico es así, no es como el perverso. En el perverso el deseo es voluntad de goce. El perverso no dialectiza un carajo, él sabe lo que quiere, él lo encuentra. Algunos colegas que nos hemos sorprendido porque eran pedófilos y se especializaron en niños abusados. Bien turro, sabés lo que te gusta, hiciste tu especialización para estar constantemente rodeado de niños abusados. Esos curas pedófilos que se ponen en una asociación, cuidemos a los niños, y están toda la vida y todo. En fin, esos tipos en el deseo tienen una posición que no es como la del neurótico. El neurótico tiene una posición más indeterminada, va buscando cosas, va encontrando en otros deseos la respuesta a la pregunta que le causa su propio deseo. Es en una posición más indeterminada. Por eso es el deseo del otro. Y es en el deseo del otro que encuentra la castración. Es en el deseo del otro que encuentra objetos que tienen valor fálico. Es por una articulación de deseo. ¿Sí? Cuando uno habla del deseo, por ejemplo, voy a meterme en una coyuntura histérica. ¿Sí? Las chicas en el secundario que gustan, perdón que doy ejemplo del siglo XX, pero ustedes adáptenlo. Ustedes son jóvenes y pueden adaptarlo rápidamente. Las chicas en el secundario que gustan todas del mismo, porque, bueno, le gustó a uno, y las otras, por procuración, como el deseo es el deseo del otro, y hubo una que dijo Gastón, y Gastón se convierte en el rey, en el payá, en el emir del harén por un día. ¿Por qué? Porque una dijo así, las otras, digamos, por procuración, porque el deseo es el deseo del otro, agarraron ese asunto. Bien, dentro de esta coordenada del deseo es el deseo del otro, donde van a ubicar ahí en el deseo del otro el significante de la ley, el falo, la castración, hay una muy particular que es la que traía Gabriela respecto del obsesivo. El obsesivo tiene una maniobra respecto al deseo del otro. Tiene una maniobra de control, que en el psicoanálisis ha tenido diferentes nombres, reducción del deseo a la demanda, es una manera de plantearlo en la neurosis obsesiva. Si el deseo del otro, yo lo puedo entender, una de las maneras de entenderlo es ubicar ahí en el deseo una falta en el otro. Es decir, la castración en el otro. Estoy haciendo una lectura que iguala el deseo del otro, la falta en el otro, la castración en el otro. Vamos a darle un soporte intuitivo, Una paciente que consultaba porque no entendía cómo le iba mal con los hombres. No entendía cómo le iba mal con los hombres.
estoy hablando de alguien de hace muchos años, no entendía por qué le iba mal con los hombres si ella sabía lo que quería e iba al frente. Yo sé lo que quiero y voy al frente. ¿Por qué me va mal con los tipos? ¿Qué hacía? Iba a un lugar, una cervecería, no me acuerdo si en esa época había cervecería, no importa, un pub, un boliche. Y la mina veía un tipo que le gustaba e iba y lo encaraba. Y le decía, ¿por qué no vamos a mi casa? ¿Cuál era la reacción que lograba más habitualmente lo que encontraba en el otro? Que el otro diga, sí, vamos a tu casa. Los chabones decían, no, 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 pará, no, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no captaba que a veces mostrarse demasiado deseante o mostrarse deseante, mostrarse carente, ¿sí?, traen a la escena cierta dimensión de deseo en el otro, de falta en el otro, de castración en el otro, donde no sos más que un objeto. Y los tipos se angustiaban y decían, no, no, pará, no. Todas las temáticas que vemos aparecer hoy en día cuando las mujeres se muestran deseantes y los tipos se desorientan, todo eso hay que ubicarlo en el deseo, es el deseo del otro. Imagínense una estructura, imagínate, Gabriela, una estructura como la del obsesivo, donde eso se le presenta continuamente. El obsesivo es un deseante muy intenso, un deseante que puede estar en una actividad onanista, masturbatoria, solito, él y su fantasma, toda la vida. Pero un buen día se le presenta un ella como deseante y el tipo se angustia. Entonces hay maniobras en la obsesión, una de las cuales consiste en lo que es la división que Freud establecía en un texto que acá no la vamos a ver, sobre la más generalizada degradación de la vida erótica, donde se parte la corriente erótica y la corriente tierna, y el obsesivo se queda con la patrona en casa, con la mujer que no desea. Se ubica bien con la mujer que no desea. Es más, cuando aparecen signos del deseo en ella, él rápidamente los aplasta. Che, ¿cómo estás con esa pollera? Parece, ¿qué estás buscando? Y de a poco la mujer del obsesivo se va aplastando a nivel del deseo, porque se va quedando en el lugar de la patrona, y el obsesivo ubica cierta dimensión de deseo en un fantasma, ¿sí?, con cierta dimensión de transgresión y prohibición. Es algo que Lacan decía siempre, que se le juega el deseo así, al obsesivo. No me sale la expresión en francés, evidentemente esta no es mi mejor obra para dar clase. De un deseo a escondidas. Entonces con la amante todo, y con la mujer todo, pero por el lado de lo tierno, de la demanda y el deseo puesto afuera. Pero ves que son maniobras donde el falo y la castración están funcionando. No podemos pensar nada de la clínica. Si yo digo, este es un punto central, es un punto central de la estructura psíquica, tanto en hombres como mujeres, vamos a ver cómo opera el falo y la castración en el hombre, el falo y la castración en la mujer, el falo y la castración en el, vamos a decir, en el homosexual, así genérico, porque lo tenemos que pensar también, ¿sí? El falo y la castración en la histeria, el falo y la castración en la neurosis obsesiva, digamos, si es un punto central de la estructuración subjetiva, lo tenemos que ubicar en diferentes coyunturas clínicas. Vuelvo al principio del camino. Espero que se haya entendido. ¿Sí? Tal vez no se entendió, pero ¿no? Si se entendió, estamos bien. ¿Sí? Sí, Roberto, muchas gracias. ¿Perdón? Bien. Muchas gracias, que sí. No escuché, disculpen.
Que gracias, Roberto, que se entendió. Ah, bueno, ok. Bien. Entonces, página 147. ¿Sí? Que es el punto, digamos, hay un punto crucial. Premisa universal del pene, que como dice, podríamos llamarlo primado del falo, ¿sí? Primado del falo. Ya vamos a ver en los textos de sexualidad femenina que las chicas también se ubican de esa manera, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero hay un punto donde en esta luna de miel de todo tiene pene, es decir, el primado del falo, llega un momento donde uno ve que eso no aparece. Uno ve que eso no está. Dice Freud, aparece en toda biografía algún momento en que una compañerita de juegos, una hermanita, una bla, 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 pero hay un momento de confrontación con la falta de eso. ¿Sí? La visión de eso. Por eso les hice llegar estos textos de 1922, de Freud, de Ferenczi, porque hay algo escópico. Hay algo en toda biografía, por lo menos en el siglo XX lo había en toda biografía. Yo no sé en el siglo XXI, porque el siglo XXI es, como el inconsciente no es una cosa, como el inconsciente también está abierto, esa maquinaria que llamamos el inconsciente está abierto a los cambios epocales. Hay cosas que yo hoy en día no los podría afirmar, pero sí las podría afirmar de la época en que la pornografía no era algo tan integrado a la vida y que hace que pibes de 9, 8 años vean porno como si viesen las películas de Disney, en caso de que sigan existiendo las películas de Disney. ¿Sí? Eso cambia el asunto. Pero créanme que hubo una época en la vida donde uno en el diván ha reconstruido ciertas escenas donde lo escópico, donde lo que he visto, ¿sí? Me impresionó y fue una impresión que me causó con diferentes correlatos subjetivos, ¿sí? Con diferentes correlatos subjetivos. Cuando digo correlatos subjetivos, ¿alguno vio la última película de Almodóvar? Me parece que hace 2 años fue. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero no recuerdo cómo se llamaba, pero hay una escena del Almodóvar niño, puesta en un niño, que ve a una especie de pintor, albañil, que trabajaba en la casa, y lo ve bañarse desnudo. Ruth, te miro a vos que me hiciste así, ayúdame a ver si estoy inventando, digamos, o estoy desfigurando demasiado, pero es una escena de cuando el niño que hace de Almodóvar niño ve un hombre desnudo. Almodóvar es homosexual. Ve al joven desnudo, se desmaya. Ve eso y se desmaya. Cuando digo respuestas subjetivas, digo respuestas de este tipo. Ahí tenemos al sujeto, ¿no? Tenemos al sujeto, una respuesta subjetiva a una visión. Vio al tipo desnudo y se desmayó. Y dice, ese fue mi primer encuentro con eso otro. ¿Sí? Cuando yo les hago llegar textos como el de La cabeza de Medusa, es porque son textos donde se capta bien que hay algo en el plano escópico, ¿sí? Hay algo en el plano escópico que han captado muchas mitologías, ¿sí? Muchas mitologías, muchas creaciones del folclore, muchas creaciones de la literatura, de ver algo y que eso que ves articula la castración.
¿sí? Entonces es un texto donde Freud, después hay que seguirlo, y Ferenczi a Freud, hay que seguirlo si la interpretación que hace está tan buena o no está tan buena, ¿sí? En la mitología, cuando veías la cabeza de Medusa, te petrificabas, ¿sí? Te quedabas duro, te quedabas como una piedra. Entonces Freud dice, te quedas duro, te quedas como una piedra, quiere decir que te erectás como el pene, como respuesta a la castración, como diciendo yo tengo pene y entonces a mí no me vas a castrar, Medusa, la puta que te parió. No importa, son todas elucubraciones que hace Freud, pero lo que me interesa es este plano escópico donde encontrás algo que te interpela en términos de castración. Y ese encuentro frente a la cabeza de Medusa, sí, Ruth. ¿Estamos bien? Sí, perdón que interrumpa, ¿no? Yo pensaba en la vigencia de la obra freudiana. Pensaba en la vigencia de la obra freudiana en relación al horror frente a la castración, sí, y tal vez la necesidad actual, incluso frente a lo que ya es como muy exhibido en relación a lo genital y la asociación efectivamente con el genital femenino que él hizo, que para la época me parece que estaba muy bien. Tal vez cómo hacer para desplazar este concepto freudiano que tiene repercusiones actuales y creo que mientras exista la humanidad, ¿no? Algo del horror, de lo castrado, de lo imposible, de la estructura humana, cómo hacer para ir desplazándolo de lo genital y de lo femenino, ¿no? Que él introduce en esa época, para que incluso pensando en la continuidad del psicoanálisis y la repercusión actual que tiene el psicoanálisis en términos de ese cuestionamiento, ¿no? No sé si se entiende lo que... Creo que sí, pero creo también que es una tarea que arrancó desde... Es una tarea que ya empezó, digamos, es una tarea que ya empezó. Lo que pasa es que a mí muchas veces me cuesta generar interlocución, ¿por qué? Porque efectivamente, ¿cómo desplazarlo de lo femenino? Perdón que te interrumpa, pero hay una compañera, creo que es Facundo el que la tiene que admitir, hay una compañera que está intentando entrar hace un rato a la clase y ahí nos mandó que no está pudiendo. A ver, disculpen, ¿eh? Vamos a hacer así. No, perfecto, está perfecto, es una compañera. A ver. Buen día, Facundo. Me avisan que hay una compañera que hace rato intenta ingresar. No sé si estás ahí. Si estás ahí, si la podés hacer ingresar, por favor, si lo podés admitir. Gracias. No, gracias a vos. El asunto es entender de qué hablamos cuando hablamos de castración, ¿sí? De qué hablamos cuando hablamos de castración, de qué hablamos cuando hablamos de falo, porque si hacemos las transformaciones, la cadena de transformaciones simbólicas que tenemos que hacer, se nos aleja enormemente de los genitales, se nos aleja enormemente de lo que serían las posiciones sexuadas masculino y femenino, ¿sí? Y ya lo empezamos a ver en otro plano. Digamos, por ejemplo, en las fantasías de no envejecer. Ya uno las lee de otra manera, ¿sí? El encuentro con la falta, el encuentro con la castración y las maniobras de velamiento de la castración, ¿sí? Las maniobras del hacer con la castración, uno ya lo lee de otra manera, porque la angustia de castración uno la puede tener cuando ya los músculos, cuando los glúteos ya no son lo que antes era. Y uno diría, voy a elaborar una teoría de la angustia de los glúteos
no turgentes. No hace falta que la elabores, porque es cualquier objeto que en sí mismo tiene una connotación fálica y una connotación de castración. ¿O ustedes creen que, por ejemplo, la movida de decir no me tiño más no tiene que ver con una posición ante la castración? ¿O ustedes creen que esa maniobra de decir, así que yo tengo que hacer la muñeca depilada, yo no tengo vello púbico y no tengo vello en las axilas y mi color de pelo es así asá y mi boca es así asá, así que tengo que hacer todo ese personaje que te hace de garante objetal, me salen las palabras más bien lacanianas, que te hace de objeto para que vos no te angusties y te encuentres a tus anchas, así que yo me tengo que disfrazar de eso. Olvídate, se acabó. ¿Creen que eso no tiene que ver con maniobra frente a la castración, maniobra frente a la falta del otro, maniobra frente al deseo del otro? ¿Sí? ¿Acaso creen que la cantidad de hombres que van al gimnasio y se ponen duros así, fuertes, sin pensar, y esas no son maniobras frente a la castración en el hombre? Pues yo me acuerdo, la edad trae muchos efectos de castración, trae la edad. Pero trae algunas cosas buenas. Por ejemplo, yo me acuerdo en los 80, cuando en la costa oeste de Estados Unidos, 70 tardíos, 80, en la costa este de Estados Unidos, la comunidad homosexual de Frisco puso unas máquinas en la playa y estaban todos los gays así, y se ponían todos así, y esto en el campo de los hetero cis era un fenómeno completamente marginal. Y sin embargo, hoy en día, ¿quién no va al gimnasio y quién no quiere tener un lomo trabajado? ¿Sí? Entonces, son maniobras donde uno ubica, y ya no tiene que ver con los genitales, si uno ubica la dialéctica del falo y la castración jugándose en diferentes escenas. Por eso yo digo, es un hecho de estructura, que se va a jugar en diferentes escenas. Cuando alguien se opera la boca así, también tiene que ver con la dialéctica del falo y la castración. Entonces, Ruth, esto es cierto que se desexualiza en cierto nivel de lectura. En cierto nivel de lectura lo vemos desexualizarse, lo vemos desplazarse, lo vemos jugar en la cultura de una manera muy especial, porque el capitalismo toma mucho de esto. El capitalismo capta un elemento que es de la estructura de la subjetividad. Yo ya les dije, creo que fue con ustedes hablando, no van a ver la publicidad de la misma manera. Cuando te venden algo en la publicidad, te lo ven. Uno dice, mira lo que me están vendiendo ahora. Mirá cómo me están poniendo algo que tiene un valor fálico. Así se trate del shampoo con oligopartículas. Y en vez de ponerme una chica pulposa haciendo así con el cabello, me ponen una mujer trans. Cambia la época, pero si de verdad esto tiene que ver con la estructura, uno lo va a seguir viendo funcionar, lo va a ver funcionar. Yo, la verdad, voy a seguir un poco más y después voy a dar un lugar para las preguntas, y la vez que viene me voy a llamar a respetuoso silencio y voy a dejar que hable Freud, porque si no, estas clases freudianas que yo las quiero pasar, pero quiero que, si no, no les va a gustar Helen Deutsch, van a pensar que Helen Deutsch está loca. Si no hablamos de esta cosa, un ejemplo del siglo XX. Ustedes adáptenlo.
esa mujer que mira la telenovela y de repente llora. Es un ejemplo del siglo XX. Pásenlo al siglo XXI, ella que lee no sé qué cuestión de preciado o de qué sé yo, y le agarra, no sé, llora. ¿Sí? Que para esos monos que han bajado de los árboles no hace tanto y algunos ni bajaron, que son los hombres, no captan qué pasa ahí. Dicen, ¿qué pasa? ¿Te sentís mal que llorás? ¿Sí? Y hay como una especie de congoja, como una especie de nostalgia, como una especie de, perdón que lo diga así, pero como de dolor lindo, ¿sí? O de placer que un poco te hace, está como en el límite, no sabes bien, es lindo, pero me disculpan un segundo, quiero ver si es importante, un segundo. Bien, disculpen la interrupción, era importante. Como sabía que podía llegar a recibir algo familiar. El médico de mi mamá, que es una mujer muy grande y con estas cosas de la pandemia y qué sé yo, la cosa médica es complicada y sabía que me iban a llamar y por suerte atendí. Le pido disculpas. ¿En qué estábamos? Me olvidé. Bien. Estábamos en esto de leer estos textos de Freud para después poder entender y leer a Helen Deutsch sin enojarnos. Y sin muy bien, tratarla de para loca. eso. Para no agarrar lo que le pasaba a Karen Horney. Karen Horney se enojaba en una pelea entre mujeres y se enojaba. Vos no me podés hablar de masoquismo femenino. Vos estás enferma, vos estás mal. Y sin embargo, Helen Deutsch captaba que había algo en la naturaleza femenina, había algo, que si uno quiere con eso explicar el tema del parto, ya van a ver que la vamos a querer matar. La vamos a querer matar. Helen Deutsch pensaba que la sensibilidad de la vagina la despertaba el pene. O sea, si no hay pene, no hay sensibilidad de la... Uno lee eso y dice, la quiero matar, está hecha para que se le meta el pene y le duela, y de esa manera un poco le duele, pero se activa cierta erogeneidad, etcétera, etcétera. Va a decir, no quiero saber nada. Y Karen Horney no quería saber nada. Pero si uno las escucha y las lee viento a favor, va a decir, captaron algo, ¿sí? Captaron que una historia de amor desgraciada, una historia de amor desgraciada, contrariada, mueve algo ahí, ¿sí? Mueve un punto y que en mis pacientes hombres no es exactamente así, ¿sí? Es más, algunas hasta buscarán un poco de, que sea un poco contrariada la historia de amor, porque si no es un poco contrariada se aburren y ya no se interesan porque hay algo en ellas que no vibra de la misma manera, ¿sí? Entonces,
les estoy vendiendo un poquito a mujeres, que no es, está buena venderlo y está bueno que el psicoanálisis no las olvide, ¿sí? Entonces, ¿a qué iba con esto? Escena escópica, donde alguien ve una cosa donde se activa cierta dimensión de la castración, ¿sí? Frente a la cabeza de Medusa te convertías en una estatua de piedra, ¿sí? Es como agarrar y decir, eso te convertía en un objeto, te mataba en el deseo, eras un objeto en el deseo de eso otro, ¿sí? Freud capta una cosa así. Es la misma cosa que con sustituciones, con desplazamientos y condensaciones, uno puede plantear, por ejemplo, en la mitología en Diana y Acteón. ¿Conocen la historia de Diana la cazadora y Acteón? Acteón era un tipo, estamos hablando de mitología griega. Era un tipo que se quería curtir a Diana la cazadora. Él no le alcanzaba a una mujer común, él quería a Diana la cazadora. Y Diana la cazadora andaba por el bosque con su jauría, con los perros, ¿sí? Y él andaba buscando porque él quería ver a Diana y un día la sorprende a Diana bañándose desnuda en un arroyo. La sorprende bañándose desnuda en un arroyo. Entonces Diana se da vuelta, lo ve, y en el momento en que él ve a Diana desnuda y Diana lo ve a él se convierte en un cervatillo. Y los perros, la enorme jauría de Diana la cazadora, se lo morfan. O sea, otra vez. Fíjense que no estamos hablando de que le corta a Diana, lo agarra y le corta el pito. No estamos hablando de eso, pero estamos hablando de una dimensión donde avanzás deseante hacia algo, ves algo y eso que ves te activa, te interpela, se te viene hacia vos con una dimensión de castración, ¿sí? Se los podría con sustituciones, es decir, lo podemos ubicar. Lacan juega en el seminario 10 con la historia de la mantis religiosa. La mantis religiosa es un bicho que la hembra es mucho más grande que el chabón y cuando el chabón va a copular con la hembra, después de copular la hembra le come la cabeza. Entonces has avanzado en el deseo y te has encontrado con algo. La dimensión escópica está puesta, porque Lacan dice, es como si alguien estuviese con una enorme mantis religiosa, tiene una máscara y no sabe de qué es la máscara. Y a lo mejor la máscara es de una mantis religiosa macho. O sea, que la tipa te vea y en el momento que te ve te come la cabeza. Con sustituciones y desplazamientos lo ubicamos en la literatura, el retrato de Dorian Gray. ¿Sí? Todos esos cuentos donde hay un cuadro que vos lo mirás fascinado, 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 y de repente te encontrás del lado de adentro del cuadro. El cuadro te atrapó en una dimensión. La fascinación que sienten ciertas aves ante los ojos del reptil. ¿Sí? Fantasmas escópicos que no hacen sino traer esto. Que Freud dice en la página 147, es notoria su reacción a las primeras impresiones de la falta del pene. ¿Sí? Un poco antes hablaba de la visión de los genitales. ¿Sí? Es notoria su reacción. Desconocen la falta, estos niños, desconocen la falta, creen ver un miembro a pesar de todo. Yo hace un rato les contaba el final del camino lacaniano. Todos desconocemos la falta. Ponemos ahí un fetiche que no funciona como causa del deseo. Pero Freud acá lo dice en el niño. Desconocen la falta, creen ver un pene. Conectan, es decir, disfrazan la contradicción entre observación y prejuicio mediante el subterfugio de que aún sería pequeño y ya va a crecer. Y después, poco a poco, llegan a la conclusión efectivamente sustantiva de que sin duda
estuvo presente y luego fue removido. La falta de pene es entendida como resultado de una castración. Y ahora se le plantea al niño la tarea de habérselas con la referencia a la castración hacia su propia persona. ¿Sí? Este punto que para Freud es como un punto crucial. Hasta acá le está diciendo, ojo que lo que digo lo digo del varoncito. De mujeres todavía no tengo bien, no la tengo clara porque mis pacientes no me cuentan gran cosa. Sus pacientes como analistas después van a agregar cosas muy interesantes. Pero es este punto. Veo eso no está, eso me interpela a mí, porque si la castraron a esta, me van a castrar. ¿Y saben por qué la castraron a esta? Porque se lo debe tocar como me lo toco yo. Porque la base de todas estas teorías sigue siendo lo que tienen atrás de la bragueta. Se lo cortaron porque tiene las mismas inclinaciones y a mí me encanta tocarme esto. Esta seguro se lo tocaron y se lo cortaron y ahora me lo van a cortar a mí. Entonces tengo que hacer algo con esa falta. El niño, dice. ¿Eh? Lacan dice, el niño no, el hombre tiene que hacer algo con esa falta y poner cosas ahí. Y no sale de la dialéctica fálica, no se sale. Bien, hoy voy a dejar acá, porque no sé cómo es el tema del tiempo y bueno, me gustaría que si tienen preguntas, acotaciones me hagan y juro y prometo que la próxima vez me voy a dejar hablar un poco más a Freud, así avanzamos en la puntuación de los textos. De la misma manera que invito a alguno de ustedes, si quiere puntuar, alguno de los 6, a hacerlo. Bienvenido sea la óptica y la frescura que puedan traer la puntuación de ustedes. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Perdón, yo administrativo primero puede ser, ¿podrías repetir los textos a leer, los próximos de Freud, ¿no? Los textos a leer, sí. Los textos no sé si están en el son... programa, porque a veces no me encuentro con todo. Es que ya los subí todos. Estamos leyendo la organización. Están todos subidos. ¿Sí? Son 3 listo. Del tomo 19 y otros 2 que están, uno en el tomo 21 y otro en el tomo 22. Pero ya están subidos. Listo. Ok. Gracias. Preguntas no... Son los que dijimos, me parece que anotamos la otra vez, Ruth, los de la conferencia sobre la feminidad. Efectivamente. Y el otro, claro, no me lo acuerdo, pero porque yo medio que me clavé y los empecé a leer, así que nada, después si querés te lo paso bien por WhatsApp, porque es cierto que a veces es medio difícil encontrar cosas en la web, ahí en No, sencillamente que no me metí, pero... es que en realidad lo hice ayer. Bueno. Yo ayer empecé a subir, como lo puedo manejar yo el Classroom, más o menos desordenado, pero subir, están ahí. O sea, están ahí para que... Están los links, no los textos. Ustedes entran y entran al sitio. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? No, si es no, dejamos acá y retomamos el viernes que viene. Roberto. Muchas gracias. Tengo una consulta. No sé si se escucha. Tengo un problema. Sí, se escucha, Gabriela. Ya. Gracias, Roberto. Mencionaste la función escópica y el tema de la castración. Pero si se pudiera poner un ejemplo sobre lo invocante y la castración, ¿qué podría ser? A nivel de ejemplos. Bien. En el plano escópico, lo que pasa es que esto se da de muchas maneras. Uno a veces trata de simplificar por un efecto de transmisión, ¿sí? Trata de simplificar por un efecto para lograr un efecto de transmisión, porque si no tiene que poner más hipótesis auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, el plano escópico
es el plano donde con más dificultad se ubica la castración, ¿sí? Yo lo estoy trayendo tal como lo trae Freud, es una visión. Él lo pone constantemente, la visión casual, qué pasa subjetivamente frente a esa visión, frente a eso que se ve. Pero clínicamente, a veces esto uno lo encuentra así. Encuentra que ella, frente a la visión de esto, tuvo efectos como los que describe Freud, y a veces hay como coyunturas que Lacan trabajaba como la introducción de la castración en el plano escópico, como la fantasía del cuerpo despedazado. Y explicaba la fragilización del cuerpo en la histeria, ¿sí?, como la inscripción de cierta dimensión de la castración en el plano escópico. ¿Qué coyuntura clínica sería? Sería la coyuntura clínica, digo, porque esto uno a veces lo encuentra. Gabriela, vos, ¿de dónde sos? Por sos de Ecuador. Sí, igual. Ajá. Bien. ¿Por qué te digo? Porque hay lugares en el planeta donde todavía funcionan ejemplos que son ejemplos más bien del siglo XX y no del siglo XXI. Por eso te preguntaba, porque la clínica, ya les dije que el inconsciente tiene una dimensión epocal, ¿sí?, tiene una dimensión, si se quiere, cultural, ¿sí? Entonces yo a veces doy ejemplos y tengo, digamos, una preocupación de que la gente que me escucha diga, esto no existe, ¿sí? El ejemplo de ella que se encuentra por primera vez con él, y hay algo donde, vamos a decir, en lo simbólico, hay algo de su relación con la castración que no está funcionando en ese punto donde Freud diría, acabadamente ha atravesado esta fase del desarrollo psicosexual, y ella se empieza a angustiar. Y hay algo en el cuerpo de ella que, invadido por la angustia, la inhabilita para responder frente a eso. Y te empieza a decir cosas como, y me agarró como un ataque de pánico. ¿Pero qué era un ataque de pánico? Y el corazón se me salía del pecho, y el aire no me entraba al cuerpo, y me empezaron a temblar las manos, y me empezaron a temblar las piernas, y perdí el control corporal. No podía respirar, ¿sí? Entonces, eso que uno podría decir, claro, no, es un ataque de ansiedad. Es un ataque de ansiedad, es un ataque de pánico, bla, 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 bla. Desde el psicoanálisis uno lo lee como una inscripción del efecto subjetivo ante la castración que se produce por la visión del genital masculino, ¿sí? No vayan ustedes a creer que no pasa también en los hombres, cuando no se pueden sostener en una escena concreta de deseo sexual, que los lleva a todo tipo de estrategias. Ayer alguien me decía el cuartito de seguridad. Acá en algunos ambientes culturales de Argentina se le habla al cuartito de seguridad a tomarse un pedacito de sildenafil, porque puede que te angusties, que te hiperventiles, que te tiemblen las piernas, pero el pito lo vas a tener duro, y entonces de esa manera, frente al deseo del otro, guión, la castración del otro, guión, la falta en el otro, vas a poder responder. Es una manera de responder en la castración. Respecto del plano invocante, que es lo mismo
que Freud llamaba la pulsión sadomasoquista. Ahí hay toda una operación, por eso yo doy los ejemplos sencillos, los ejemplos menos sencillos me los guardo porque si no hay que darle la vueltita. Todo lo que Freud trabajaba en términos de sadomasoquismo, ¿sí?, sufre en la lectura de Lacan una reducción a un objeto que es el objeto voz. ¿Sí? Es como si yo les dijese, no se enganchen tanto en te pego, me pegás, te duele pero te gusta. No se enganchen tanto en eso. Plantéenlo en relación a un objeto muy especial, porque es la voz, pero la voz, como si la voz le diese la mano a la ley del deseo. Es una voz, pero no es cualquier voz. Yo en este momento articulo una voz frente a ustedes. Es una voz que si quieren la apagan y se van y hacen otra cosa. La voz de la que se trata es una voz que tiene una incidencia directa en la ley del deseo. Es como si yo les dijese una voz de mando. Es como si yo les dijese que en el encuentro entre ellos, uno de los ellos dice, ponete así, o hacé así, o vestite así. Y el otro de ellos dice, debe tener una fantasía de esto, y entonces se calienta con que las trencitas y la pollerita, porque debe tener una fantasía de pedofilia, y no pasa por ahí. Porque lo que realmente suscita el deseo es que yo lo diga y que vos lo hagas. No importa qué. Después ponemos si son trencitas, si son plumas de avestruz, si son no importa qué. Importa que mi deseo es tu ley. O que mi voz da la clave de la ley que rige tu deseo. ¿Se entiende que es visto de otra manera? ¿Sí? Eso, imagínate que se da vuelta como una media. Imagínate que eso se da vuelta como una media y esa voz empieza a funcionar como un imperativo superyoico en el plano del otro. Eso produce angustia, que es la angustia ante el superyo. ¿Sí? Que esa voz muda, porque la pobre piba a lo mejor no hizo nada, se quedó ahí. Pero el tipo se empieza a angustiar, porque se le empieza a articular en esa misma escena un imperativo al cual no pueda responder, como una especie de imperativo de una ley que es la voz del superyo, la voz de la conciencia moral. ¿Sí? Entonces, en ese plano, se articulan efectos de castración que te vienen del otro, te angustian, y como tal es angustia de castración. Y vos vas a decir, che, ¿pero qué? ¿La piba lo amenazó con cortarle algo? No, la piba no lo amenazó con nada, no hizo nada. En un momento, escena A, él se estaba sosteniendo diciendo, y así, ponete así, o así, o así, o así, y le calentaba eso, nada más que eso, que él era, vamos a decir, el amo de, ¿sí? Y de repente algo ahí, una mirada, una tos, un silencio, una palabra en el lugar, una cualquier cosa, dice Lacan. Ahí en la escena se le articuló de tal manera que eso se dio vuelta como una media y él quedó en el lugar de un sujeto, de un imperativo, y cuando digo imperativo, con el peso de la ley. Es como si ella le dijese, esto es lo que tenés para dar.
solo esto, y se le juegue algo de la dimensión de la castración ahí, en ese plano. Lo que te digo, lo digo, digamos, es como una especie de descripción un poco somera de lo que es el objeto A en el plano invocante. Esto lo ubicas en el seminario de la angustia, en el seminario 10. La voz del super-yo. No vayan a creer que la voz del super-yo se da cuando uno está solito. La voz del super-yo se articula a veces ante cosas del otro. Alguien te mira y te empezás a angustiar. Y decís, ¿qué angustia es esta? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay otra pregunta, lo dejamos acá, nos encontramos el viernes que viene y juro, prometo dejar hablar a Freud, que tiene seguro cosas más piolas que las que yo les puedo contar. Les mando un beso, les deseo un buen fin de semana. Gracias. Buen Adiós. fin, gracias, Roberto, nos vemos. Chao, gracias. Muchas gracias, Roberto. Chao, muchas gracias.